¿Se supone que así es correcto la cámara? Porque yo la cojo y la giro así vertical y me dicen, no, está mal, está mal. Pues es que así como usted ve ese celular, así es como están viendo ellos. Pues lo cojo y lo giro. Entonces, ¿cómo? Pues sí, ellos podrían desactivar el modo de giro y girarlo y ya. Pero ellos no lo hacen, entonces tienes que su cabeza quede parada normal. Voltéelo. ¿Vertical o Pues horizontal? quite Así está el celular, horizontal. quite el celular y mire hasta que dé con la. Ahí no pasa nada. Oh, espera. Ahí ya está bien. Pero ahorita me empiezan a decir que giro. Pero ¿qué hago? Porque yo creo que está bien. Porque Yo también, así la porque espalda lo usted puse. está viendo la- Yo la espalda lo puse así. Y lo primero que me dijo fue, gírelo, que está Entonces, mal. gírelo. Pero ahorita lo tenía girado. Buenas noches. ¿Me confirman el audio, por favor, si me están escuchando? Buenas noches. Así está bien, así está bien. Uy, está pero calientito. ¿Cómo está el audio? ¿Cómo está el audio? Buenas noches. Qué felicidad verlos a todos, leerlos. Ok, buen audio. Imagen, dijo Nelson Salamanca. Imagen, ¿qué tal? ¿Se ve todo clarito? Excelente, se escucha muy bien, listo. Vamos un poquito la cámara. Y comenzamos. Bueno, a las 6 personas que están conectadas, ahora otra vez vamos a iniciar. Agradecerles enormemente por el apoyo que han brindado en estas 4 sesiones. Decirles que aprecio profundamente la ayuda que me están prestando y además de eso el interés por conocer un poco más de este suceso tan importante que es la guerra mundial, la segunda guerra mundial y en especial pues todo lo relacionado o por lo menos lo que alcanzamos a ver, lo relacionado con el holocausto nazi. Pues en las clases, en las 3 anteriores clases que vimos estuvimos hablando un poco como de historia, un poco de datos duros, de pronto de fechas. No metí estadística porque la estadística casi a todos nos da un poquito de aburrimiento. Y la idea es que esto no sea aburrido, sino sea algo dinámico para que captemos lo mayor posible de la información que queremos presentar, que queremos dar a conocer, ¿cierto? Y entonces por eso le llamamos el enfoque diferencial. ¿Y cuál fue el enfoque diferencial que le dimos a esta charla durante las sesiones que tuvimos? Era aprender a reconocer lo bueno, lo significativo, lo importante que ocurrió en este hecho tan oscuro, tan macabro y tan lleno de injusticias totales frente al holocausto nazi. Entonces, para la sesión de hoy y desde la primera clase que tuvimos, habíamos dicho que lo principal para este taller era que a lo último, pues cada uno bajo su conocimiento, bajo su capacidad, bajo su voluntad, hicieran un escrito de pronto de lo que en las sesiones que estuvieron o los videos que vieron, o si los vieron todos excelente, hacer una reflexión o una tesis o una idea frente a la información que pudimos obtener en este pequeño taller. Obviamente, pues yo hice mi parte y pues la idea no es digamos que esto se llene solamente de lo que dice quien está acá en este momento, sino que obviamente de todos ustedes. Si es posible, si me ayudan, digamos las personas que a bien tuvieron hacer el escrito, si quieren me lo pueden enviar por el interno, o si quieren pueden tomar una foto y no sé si de pronto puedan colgarla aquí en el mismo chat, yo estoy pendiente del chat, o en su defecto si quieren que yo les lea por ustedes, ¿sí? O como deseen. ¿Sí? El chat ya está activado, si lo quieren hacer, si quieren enviar algún mensaje o algo, yo estoy pendiente de él. ¿Sí? Sin embargo, en el entendido, pues que sé que todos entre semana tenemos varias cosas por hacer, obligaciones, responsabilidades, trabajo, hogar, familia, amigos, estudio, bueno, etcétera. Comprendo que tal vez
tuvieron la intención de hacer algunos escritos o algo, pero pues no se logró. Sin embargo, no importa. Acordemos que en la primera sesión dijimos que el certificado de la terminación de este taller va a ser simbólico y que ese certificado va a ser pues el escrito que cada uno haga, ¿sí? Entonces, bueno, de las 9 personas que estamos en este momento, ¿alguna persona hizo el intento o quiso hacer el escrito o realmente lo hizo o tiene alguna frase, alguna, no sé, algún aporte que quiera hacer en ese momento? Démosles un minutico, a ver si de pronto, mientras yo disfruto de mi tintico y mi agüita. Ok, bueno. Avisos especiales antes de ya entrar en materia. Recordarles que hay un hashtag que es numeral donde inicia lo injusto. Ustedes ponen así como les digo, numeral donde inicia lo injusto en Facebook y va a salir todo el material que se ha publicado frente a este tema. Primero, entonces decirles que por favor, si me ayudan, si son tan amables, si les gusta este tema, si de pronto ven que es una semilla que está avanzando, pues darle compartir, visitarlo, darle like, comentarlo. Eso, según los que me están aconsejando de redes sociales, eso sirve para uno, digamos que de alguna manera, empezar a figurar en el movimiento normal de las redes sociales. Contarles también que hace unos días, pues digamos que intenté hacer mi canal de YouTube. ¿Sí? En YouTube me pueden encontrar ya como Omar Garavito y ahí creo yo que es un poco más fácil acceder a los videos sobre este tema, sobre el holocausto visto con un enfoque diferente. ¿Sí? O sea, el taller número 1 que es sobre el holocausto, con esta sesión ya lo terminamos. Entonces en YouTube me pueden encontrar como Omar Garavito, ¿sí? Garavito con V, por si de pronto. Entonces con mucho gusto y pueden acceder a la información que ya se subió hasta el momento y este video de hoy también va a estar ahí. ¿Ok? Entonces el hashtag y en YouTube, si por favor les gustaría apoyar esta idea y decirles o recordarles que vamos a tener un segundo taller que es sobre salud mental, que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque bajo mi criterio me he dado cuenta que muchas personas actualmente pues estamos sumergidas o tal vez estamos sintiendo o estamos reaccionando desde nuestra parte psicológica bajo algunas circunstancias de manera muy difícil, o sea, depresión, ansiedad, tristeza, desesperación, angustia, preocupaciones constantes. Entonces, dado este tema, unos profesionales de salud mental como psicólogos y bueno, otras personas que también están muy interesadas en el tema, pues me van a ayudar para hacer el segundo taller. El segundo taller que vamos a hacer, de dónde inicia lo injusto, va a ser el suicidio, ¿sí? El suicidio, pero pues vamos a intentar en ese taller no llamarlo de esa manera, sino lo vamos a llamar la opción prohibida, la opción prohibida. ¿Qué vamos a hacer en el segundo taller? Vamos a ver la salud mental desde los diferentes puntos de vista: físico, alimenticio, anímico, las técnicas para uno poder controlar e identificar qué es lo que está pasando en uno o en los demás, que es muy importante. Y el objetivo, ¿cuál es? Brindarles a ustedes armas por medio de los profesionales que me acompañan y de pronto por medio de lo que yo creo que puedo de pronto llegar a explicar, para que cuando identifiquemos unas personas con estos síntomas o uno mismo, podamos brindarle la mano de una manera eficiente, eficaz y efectiva. ¿Sí? Yo creo que la ayuda más idónea o más adecuada o más efectiva frente a una persona que de pronto está teniendo pensamientos profundamente tristes o ansiosos o depresivos y que de pronto está contemplando la opción prohibida, que es el suicidio. Entonces contempla esa opción prohibida. Entonces la idea es que nosotros, aunque sea, tengamos la oportunidad de dar palabras
acertadas y digamos que funcionen frente a lo que queremos, que es evitar que esa persona llegue a esos estados, a esos niveles. Bueno, ahora sí, ya teniendo los recordatorios listos, entonces vamos a empezar con la cuarta y última sesión de este taller. Y hoy, como vamos a ponerle esta clase, se llama Resultados de la terminación de la Segunda Guerra Mundial y obviamente en especial el Holocausto. De esto vamos a fijarnos un poco más en los resultados reales que se establecieron por medio de la alianza, que fue la ganadora de este conflicto. Entonces, en primer lugar, acordarnos que la guerra mundial, a pesar de que la mayoría de las sesiones hemos hablado de la parte occidental del mundo, que digamos en este caso pues Estados Unidos y Europa, ¿cierto? Donde se desarrollaron la mayoría de las guerras y todo el desarrollo pues de toda la normatividad y todos los comportamientos y acciones que se hicieron en ese momento se generaban desde Alemania, ¿no? Pero ten en cuenta también que en Oriente también se llevó a cabo un episodio bien importante de la guerra. Porque mientras que sucedía todo esto en Europa, ¿sí? En todos los países aledaños a Alemania, y de la manera como avanzó el nazismo y de manera como conquistaron los diferentes o ocuparon los diferentes países, pues también se dio fenómenos o hechos muy importantes en la parte oriental, especialmente de lo que tiene que ver con Japón y China. Entonces digamos que a grandes rasgos Japón era quien estaba buscando ocupar o recuperar o tomar parte del país asiático de China. ¿Sí? Japón está aquí abajo en una islita y China está aquí arriba, ¿cierto? Lo separa un poquito de mar, o bueno, un poquito en el mapa, porque realmente en extensión real es, pues me imagino que es muy grande. Y ellos desde la parte de abajo comenzaban a recuperar todos los bordecitos de China y empezaban a avanzar y avanzar y avanzar, ¿cierto? Datos relevantes de esto, pues que a pesar de que Japón era un país, o es un país de dimensiones muy pequeñas, su ejército fue un ejército, o fue en ese momento un ejército muy poderoso, muy poderoso. Acuerden que ellos se enfrentaban contra la potencia mundial que fue Estados Unidos. Y le dieron harta guerra. Quien digamos haya sido curioso y haya visto las batallas que se vivieron allá en Okinawa, bueno, en diferentes partes de Japón, y los archipiélagos de Japón y parte de China fueron tremendas. ¿Por qué eran tan tremendas estas luchas? A pesar de que el ejército no era tan grande ni nada de Japón. Resulta que ellos, dentro de su filosofía de vida, ellos le dan mucho valor a la manera como uno muere. Le dan mucho valor a eso, a la manera como usted muere. Entonces por eso ellos fueron los llamados kamikazes. ¿Sí? Entonces se iban en la Fuerza Aérea Japonesa, alguien los escogía y decía, bueno, usted y usted y usted se van a montar esos aviones y van a ir a estrellarlos contra los portaaviones o los barcos de batalla de los Estados Unidos. ¿Sí? O sea, uno, digamos, uno siendo de Latinoamérica o de esta parte del mundo, uno piensa en eso y dice, wow, es increíble cómo, digamos, alguien puede decirle a otro, oiga, vaya y coja ese avión y estrellese contra ellos, ¿verdad? En algún momento yo escuché una entrevista que le hicieron a la persona encargada de escogerlos a los militares de esa fuerza para que hicieran esa tarea, y le decían a él que debió ser muy difícil escoger a las personas, seleccionarlas, porque eran seleccionadas para ir a morir. Pero él respondió algo desde su filosofía y desde cómo ven las cosas. ¿Qué dijo él? Al contrario, a las personas que eran seleccionadas para estas misiones se llenaban de orgullo, de mucho gozo, ¿sí? Y los que no eran elegidos se sentían por el contrario indignos, se sentían que no era lo suficiente para que lo escogieran para esos honores según ellos, ¿verdad? Entonces era un ejército que no le importaba morir, ¿cierto? Y por eso mismo era su poder, por eso era mismo su convicción de luchar una batalla era total, porque ellos no les daba miedo morir. Por eso se dio una batalla tan agresiva y de tanta resistencia.
Sí, hay muchas películas que muestran eso, muestran, digamos, la forma en que ellos se camuflaban, cómo metían túneles, bueno, etcétera, etcétera, todas las técnicas de guerrilla que utilizaban. Bueno, es bien interesante. ¿Y cómo se definió esto? Pues muy sencillo. Eh, Esto, digamos que todo se comenzó duro, fue con el ataque a Pearl Harbor, ¿sí? Que fue donde Japón atacó a Estados Unidos y ahí comenzó realmente la parte bélica. Y pues se siguió en el Pacífico con la guerra de Midway. Sí, estas batallas ustedes la buscan y hay muchas películas de ellos, muchas. Ahora bien, entre el 5 y el 6 de agosto de 1945 sucede algo que ha sido tremendamente increíble en el mundo. ¿Y qué fue? Que se lanzaron 2 bombas nucleares a una población del mundo. Japón ha sido la única civilización en el mundo que tenemos registro que ha sufrido el bombardeo nuclear de esa manera. 2 bombas. Y fue una el 4, disculpen, fue una el 5 y la otra el 6. Yo en algún momento me preguntaba, cómo era posible que si con una sola bomba nuclear, que fue la primera, fue en Hiroshima, o sea, ¿por qué botaron una segunda guerra, una segunda bomba? ¿Sí? Es algo, pues no sé, que aún pues está dentro de mis reflexiones, que está sin respuesta. Porque hasta donde tengo entendido, cuando explotó la primera bomba, pues como era un arma que hasta ahora se estaba probando, ¿verdad? Que hasta ahora, o sea, ella ya se había probado en secreto, ¿no? Pero era la primera vez que de manera oficial se probaba esto, ¿verdad? Y quienes tuvieron acceso a las imágenes, porque hubo grabación y todo y filmación de todas las explosiones, se dan cuenta que fue algo devastador, devastador tanto así que el emperador Hirohito, que era el que estaba en ese momento en Japón, cuando él ve eso, ellos, acordemos que era un gobierno imperial, ¿no? Que era por un rey, que era el enviado de Dios, o era el que hablaba con Dios nomás, y quien daba las órdenes, pero por medio de la divinidad. Entonces él pensó que el Dios de él, de alguna manera los había atacado, porque él dijo que esa bomba había tenido la luminosidad y la potencia de 10.000 soles. Entonces fue completamente, o sea, de otro mundo. En ese momento eso fue algo increíble. ¿Sí? Decirles también sobre esto que, pues quien descubrió la fuerza nuclear fue en parte Albert Einstein, ¿cierto? Él descubrió esa formulita tan famosa que es E igual a mc al cuadrado. Él fue quien descubrió eso y quien inició, digamos, el descubrimiento o el redescubrimiento de esta fuerza tan importante. ¿Que se utilizó para mal? Yo diría que sí, porque pues fueron millones de personas que quedaron prácticamente pulverizadas con la explosión de estas armas. Decirles que esta arma se desarrolló completamente bajo el nombre secreto de Proyecto Trinity. Esto ya está desclasificado o ya está de orden público, ya uno lo puede consultar en YouTube o en Google, en cualquier lado. Ustedes ponen Proyecto Trinity y ahí les explica cuáles científicos estuvieron participando en ella. Albert Einstein no estaba, estaban otros científicos, bajo qué mandato de qué presidente, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo le pusieron a la bomba, a la primera bomba que enviaron en Hiroshima? Se llamaba Little Boy. Little Boy. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que hubo este bombardeo, pues Japón de inmediato se rindió, pero la rendición para ellos es algo muy difícil de tomar dentro de su cultura. Por ejemplo, muchos de los campesinos de ese momento, ¿de qué ciudad? ¿De qué corregimiento era? ¿Qué pueblito era? Se me escapa, qué pena con ustedes. Bueno, pero ese pueblo era cercano al archipiélago, ¿sí? Y cuando las tropas americanas llegaron, porque ya empezaron a tomarse en todo el espacio que Japón tenía, pues como de ellos, los habitantes o los civiles preferían arrojarse
arrojarse desde los acantilados y morir antes de ser presos o como ellos pensaban que eran prisioneros de guerra. Sí, pero hasta donde tengo entendido, los estadounidenses lo que hicieron fue respetar pues a la población civil, como se establece. Sí, bueno, eso es digamos lo relevante frente a la parte de Oriente, aunque es mucho más, ¿no? La historia frente a todo lo que estamos hablando es mucho más amplia, pero para efectos digamos de este taller, porque es un taller, no es una especialización, no es algo de mayor envergadura, pues es con esos fines, con fines didácticos, con fines digamos que culturales o educativos. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta que fue tanto Occidente como Oriente lo que se llevó a cabo, eh, hay algo muy importante que, que marcó, digamos, ya la derrota, ya empezó a verse la derrota de Alemania. ¿Sí? ¿Cuál fue? Fue la batalla de Stalingrado. Esta fue la última gran batalla que ellos perdieron. ¿Sí? En esa batalla murieron 2 millones de personas. Y dicen que no se explican cómo la Unión Soviética en ese momento pues salió vencedora, pero ellos fueron los que ganaron. Y Alemania quedó en detrimento desde ese momento. Después, la otra gran batalla que perdieron y que realmente los diezmó mucho más a los alemanes fue la batalla de Normandía, o cuando todas las tropas de la alianza fueron y desembarcaron en Normandía. De eso también hay varias películas de grandes producciones. Bueno, entonces esas dos batallas digamos que son las más relevantes para marcar el final, el principio y el fin del nazismo. Después de que se da esto, entonces cuando ya Alemania está prácticamente vencida, la alianza cita una reunión muy importante. ¿Y cuál es esa reunión? Se llama la Conferencia de Potsdam. En Potsdam se reunieron Stanley, que era de la parte del soviético, se reunió Harry Truman. ¿Por qué Harry Truman? Porque el presidente en ese momento, bueno, antes de eso era Roosevelt, ¿verdad? En Estados Unidos, pero él falleció. Entonces quien quedó encargado de eso fue el presidente Truman. Quien quedó con las decisiones de toda la guerra y digamos de acabar con ese conflicto fue Truman. Y Winston Churchill. Entonces entre ellos tres se reunieron, ellos fueron los principales, ¿no? Se reunieron y ahí fue donde ellos dijeron, bueno, ya Alemania perdió la guerra, ahora cómo vamos a dividir o qué es las medidas que vamos a tomar. Entonces, ¿qué hicieron? Dentro de, hay una, creo que yo lo había mencionado, pero hay una cronógrafa, sí, historiadora, filósofa y escritora colombiana que se llama Diana Uribe. A mí en algún momento alguien me recomendó pues que la escuchara a ella, que escuchara todo lo que ella sabe de historia y pues el gran bagaje académico que tiene. Y yo acepté pues la solicitud y empecé a escucharla ya por YouTube. Y escuché toda la guerra, toda la historia de Estados Unidos y toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Bien chévere como ella habla, un lenguaje suave, con palabras que a veces son pues chistosas, agradables, para que uno no se aburra. Bien chévere, recomendadísima totalmente, Diana Uribe. Entonces ella en algún momento dice que en esa reunión de Potsdam cogieron una servilleta y dividieron cómo iba a quedar el mundo. Dijeron, bueno, esta parte la toma tal, esta parte y esta parte. Sí, así dividieron el mundo en una servilleta. ¿Y qué resultado se dio de eso? De esa reunión. Entonces se dividió a Alemania en dos. Se dividió en dos y quedó una Alemania capitalista o federal, ¿verdad? Que era la ocupada por parte de los Estados Unidos. Y quedó otra que era la República Democrática de Alemania o la Alemania comunista. ¿Sí? De ahí en adelante ya empieza a haber otra historia, ¿no? Otra historia que es bien interesante también. Pero en principio así fue la división de Alemania. Eso fue lo de Potsdam. Después de que ya se acaba la guerra, sí, ya con los bombardeos que acaban de haber en todas las ciudades importantes, como por ejemplo Roma. Roma también fue ocupada, sí, porque acordémonos que Italia estaba también de parte de Adolfo.
de Adolfo Hitler, ¿no? Entonces, pues, ellos también tuvieron que ir, pues, algunos consecuencias de haber estado en estos eventos. Ahora bien, ¿qué fue lo importante también de ya la terminación de esta guerra? ¿Qué aprendimos como sociedad o qué aprendieron, digamos, aquellas élites o aquellas personas que estaban en el mando en ese momento? Entonces, primero se configura la constitución de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, en 1945. El fin primordial de la ONU, ¿qué era? ¿Qué es? Que un conflicto armado de esas dimensiones mundial no se vuelva nunca a repetir. ¿Sí? Eso fue el fin principal de la creación de la ONU. Que se esté llevando a cabo hoy en día sí o no, que a alguien le parezca sí o no, que unos estén a favor y otros en contra, ok, eso es un tema de debate bien amplio. Ahora bien, hay algo que creo que en la primera sesión lo dijimos, que era algo muy importante, que fue los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg, supremamente importantes. Quien haya de pronto visto los videos de los juicios, se dan cuenta que es muy duro escuchar a todos los comandantes de la cúpula de Adolfo Hitler diciendo que ellos se declaraban no culpables, que ellos no tenían la culpa de nada, que ellos eran inocentes. O sea, es bien difícil escuchar eso, ¿sí? Teniendo en cuenta pues todo lo que ocurrió, pero pues ellos digamos que se protegían o buscaban la sombra pues de la ley, que decían, no, es que la ley dijo que la ley estaba autorizada para que yo hiciera eso, ¿verdad? Y como hablamos en la primera sesión, esto se logró hacer esos juicios fue porque se hizo bajo el principio de la objeción de conciencia. O sea, ¿qué es la objeción de conciencia a grandes rasgos? Es que a pesar de que una ley sea expedida como tal, bajo la normatividad, bajo el proceso normal de una ley, hay unos principios que se deben acatar, ¿sí? Y esos principios es como el principio de objeción de conciencia, ¿sí? Es decir, cuando se ve que una ley está mal, como pues las que se dictaron en ese momento en Nuremberg, que pues si nos acordamos eran discriminatorias totalmente, pues las fuerzas militares están, o los ciudadanos en común y las fuerzas militares están eh, habilitadas para no cumplir esas órdenes. Sí, en la mayoría de constituciones eso se ampara, en la mayoría de los países. Ok, de estos juicios de Nuremberg sale algo realmente muy importante y que hoy en día son muy actuales. Están llegando a debates actuales en las grandes esferas del derecho, en las grandes esferas de la justicia, en las grandes corporaciones de derecho están llegando. Bueno, en Colombia aún como que están empezando, creo que ya empezaron hace poco, pero en Europa hace rato están con ese debate de que por qué se están desconociendo los códigos de Nuremberg. Sí, y ahorita les digo por qué. De pronto, si tienen la posibilidad, me gustaría que consulten en Google, pongan código de Nuremberg. Código de Nuremberg. Sí, si tienen la posibilidad. Bueno, nos quedan 20 minuticos de la sesión. 20 de la última. De la última del primer taller. Espero contar con muchas personas para el segundo, porque realmente va a ser bien interesante lo que vamos a hacer con nuestra salud mental, en serio. Nos van a enseñar cómo afrontar esas desesperaciones y ansiedad y depresión que nos dan en un momento. Personalmente, porque personalmente viví un caso pues que en mi vida nunca había ocurrido conmigo ni nada, ni en mi familia, entonces por eso mismo fue que me interesó este tema. A ver, miramos 5 personas: Esperanza Morales, Cristian, Nelson, Chelita y Edwin. De las 5 personas que están conectadas, ¿alguien podría en Google poner código de Nuremberg? Y me regalan el primer artículo después de la introducción que hablan, ¿no? Algo, el primer artículo que dice ahí. Dice 1, tal cosa. Igual yo voy a hacer aquí también mi ejercicio. Demos un minutico para ver si de pronto me colaboran con eso alguien.
Mañana saludamos a los que están conectados. Chris, un saludo para Chris muy especial. Un saludo para Chelita muy especial. Edwin Snyder Silva, mi intendente Silva. Un saludo muy especial a él para allá donde se encuentra, no sé, en Villavicencio, en el Meta, en Colombia. Un saludo muy especial para él. Gracias por estar aquí. Ok, bueno, entonces voy a tomarme la palabra nuevamente y voy a leer sobre los juicios de Nuremberg. Entonces quiero que las personas que estén conectadas me escuchen con atención. ¿Y cuál va a ser, digamos, el ejercicio que vamos a hacer en este momento? El ejercicio que yo quiero que hagan es del por qué, después de que leamos los artículos que dieron como resultado de los juicios, algunos, ¿no? Los más relevantes. Del por qué actualmente se está trayendo esta colación. Del por qué las grandes esferas del derecho, jueces, magistrados, bueno, especialistas en derecho o ciencias jurídicas, están trayendo a colación esto y dicen, oiga, no se le olvide esto, oiga, ¿por qué están dejando de aplicar esto? Cuidado. Bueno, comenzamos. Bueno, voy a leer un poquito. Es necesario. El Código de Nuremberg. El Código de Nuremberg. Tribunal Internacional de Nuremberg, 1946. El gran peso de la evidencia entre nosotros demuestra que algunos tipos de experimentos médicos en humanos, cuando se mantienen dentro de los límites bien definidos, satisfacen generalmente la ética de la profesión médica. Los protagonistas de la práctica de experimentos en humanos justifican sus puntos de vista basándose en que tales experimentos dan resultados provechosos para la sociedad, que no pueden ser procurados mediante otro método de estudio. Todos están de acuerdo, sin embargo, en que deben conservarse ciertos principios básicos para poder satisfacer conceptos morales, éticos y legales. Entonces vamos a comenzar con el artículo que estoy revisando en este momento. Es de la Universidad de Chile, www.uchile.cl, ¿sí? Es una página institucional, oficial, porque eso es lo más importante, uno aprender a dejar la webgrafía o pues de dónde se está sacando la información, ¿no? Es importante para las personas que están escuchando y que de pronto dicen, no, él no tiene razón en eso, o eso está mal, o eso está equivocado, o eso está tergiversado, o eso está desactualizado, pues también tengan la oportunidad de visitar las páginas o las fuentes que uno consulta. Ok, bueno, primero, el consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Esto quiere decir que la persona envuelta debe tener capacidad legal para dar su consentimiento. Debe estar situada en tal forma que le permita ejercer su libertad de escoger, sin la intervención de cualquier otro elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción o algún otro factor posterior para obligar o coercer, y debe tener el suficiente conocimiento y comprensión de los elementos de la materia envuelta para permitirle tomar una decisión correcta. Este último elemento requiere que antes de aceptar una decisión afirmativa del sujeto sometible al experimento, debe explicarse la naturaleza, duración y propósito del mismo, el método y las formas mediante las cuales se conducirá, todos los inconvenientes y riesgos que pueden presentarse y los efectos sobre la salud o persona que pueden derivarse posiblemente de su participación en el experimento. Es decir, en ese párrafo que acabo de leer está más que claro que cuando uno acepta de manera voluntaria, sin obligarse, sin coerción, o los términos que dan acá, uno debe conocer completamente a qué se está sometiendo, a qué tipo de experimento médico lo están a uno sometiendo, ¿verdad? Sigo. El deber y la responsabilidad para determinar la calidad del consentimiento recaen sobre el individuo que inicia, dirige o toma parte del experimento. Es un deber personal y una responsabilidad que no puede ser delegada a otra persona con impunidad. Bien importante esto lo que está diciendo. Segundo, el experimento debe realizarse con la finalidad de obtener resultados fructíferos para el bien de la sociedad,
que no sean procurables mediante otros métodos o maneras de estudio, y no debe ser escogido al azar ni ser de naturaleza innecesaria. 3. El experimento debe ser diseñado y basado en los resultados obtenidos mediante la experimentación previa con animales y el pleno conocimiento de la historia natural de la enfermedad u otro problema bajo estudio, de modo que los resultados anticipados justifiquen la realización del experimento. Es decir, sabemos que para que se llegue a tener un medicamento, ¿sí? Llámese como se llame, digamos como el que está hoy en día de moda, se tienen que haber unos procesos, unas etapas, y no se pueden omitir, según esto, ¿no? Según los códigos de Nuremberg. 4. El experimento debe ser conducido de manera tal que evite todo sufrimiento y daño innecesario, sea física o mental. O sea, el código tiene una decisión íntegra, no solamente físico, mire, están hablando de la parte mental, psicológica. 5. Ningún experimento debe ser conducido donde hay una razón a priori. O sea, hay una razón que antecede esto, que antecede la experimentación, el problema, para asumir que puede ocurrir la muerte o daño irreparable. Menos, quizás, en aquellos experimentos donde los realizadores del mismo también sirva como... En aquellos experimentos donde los realizadores del mismo también sirvan como sujetos de experimentación. ¿Ok? 6. El grado de riesgo tomado no debe exceder nunca el determinado por la importancia humanitaria o el problema a ser resuelto por experimento. Es decir, que si digamos esto tiene un grado de que alguien puede morir o tanto porcentaje puede morir, esto no se puede decir que es en pro de que descubramos rápido una cura o algo así, no. Ojo, porque es que evalúan la vida es individualmente. Claro, es algo colectivo, pero es individualmente que perdemos vidas. Y pues si yo pierdo mi vida, pues no hay más. Y como en este código se tiene que, pues que todas las vidas valen lo mismo, entonces por eso está este séptimo, sí es el 6. 7. Se deben proveer las precauciones adecuadas y tener facilidades óptimas para proteger al sujeto envuelto de la más remota posibilidad de lesión, incapacidad o muerte. O sea, se tienen que, a los que se aceptaron ese experimento bajo la integridad y la moral y la ética, tienen que asegurarles que ellos van a tener atención si de pronto sale algo mal. 8. El experimento debe ser conducido únicamente por personas científicamente calificadas. El grado más alto de técnica y cuidado deben ser requeridos durante todas las etapas del experimento, bien de quienes lo conducen así como de los que toman parte de este. 9. Durante el curso del experimento, el sujeto humano debe tener la libertad de poner fin a este, si ha llegado al estado físico o mental donde la continuación del experimento le parece imposible. Es decir, así como es voluntario que uno acceda y con consentimiento uno accede a los experimentos, uno también puede salirse de él cuando quiera. 10 y último. Durante el curso del experimento científico que lo realiza, durante el curso del experimento, el científico que lo realiza debe estar preparado para interrumpirlo en cualquier momento. Si tiene razón para creer en el ejercicio de su buena fe, habilidad técnica y juicio cuidadoso. Que la continuación del experimento puede resultar en lesión, incapacidad o muerte para el sujeto bajo experimentación. Bueno, este fue el último, digámoslo así, artículo que por medio de la Universidad de Chile nos muestran del código de Nuremberg. Y dicen que este código fue el inicio de algo que se llama la bioética. La bioética. A partir del código de Nuremberg se empezaron a fortalecer las normas frente a todo esto de experimentación médica, genética, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, a las 10 personas que me están acompañando, después de haber escuchado esto, que es, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Porque esto es amplísimo el tema.
estos 10 puntos que escuchamos de experimentación y todo esto médico, ¿por qué creen que en este momento de la actualidad las grandes esferas y los grandes conocedores de la justicia y del derecho y de lo que es ser un ser humano lo traen a colación? ¿Por qué están discutiendo tanto ese tema? Sí, de las 10 personas que están conectadas, por favor, ¿quién me puede dar un comentario frente a por qué piensa que se está llevando a cabo ese tipo de discusiones? ¿Por qué se trae a colación ese tipo del código de Nuremberg? ¿Por qué? Estoy pendiente de leerlos. Diez minuticos que nos quedan, vamos a dejarlos participar a ustedes. Vamos a ver para el taller 2 lo de la opción prohibida o suicidio que llaman hoy en día, pero lo vamos a llamar opción prohibida. Voy a intentar hacerlo por medio de una plataforma para que todos podamos de pronto en algún momento hacer uso de la palabra, de pronto demostrar algo que hagamos, no hagamos. Bueno, Edwin Silva, gracias por tu aporte de una vez. Dice, Omar, la verdad creo que se está desconociendo el valor del ser humano y por eso se tiene que volver a concienciar que para realizar estos experimentos se debe generar un mínimo de reglas o condiciones. Edwin, claro, claro, tú dices, queremos o sea, necesitamos ser más conscientes, pero el código de Nuremberg fue de 1900, dijimos que 1946, ¿no? O sea, hace 75 años, si no estoy mal, 75 años. Y en este momento, los grandes pensadores de derecho dicen, ojo, ojo, estamos olvidando algo muy importante, de uno de los eventos más catastróficos y oscuros de la humanidad, y no lo están teniendo en cuenta en este momento de lo que está ocurriendo en la actualidad. Cuidado, a estos grandes maestros del derecho, en un principio los tenían censurados, ¿sí? Pero esos países que son, digamos que un poco más adelantados que Colombia, dijeron, no, esperen, tenemos que discutir de esto, vengan, reunámonos, y por eso están tomando medidas diferentes en Europa y en países del norte, nórdicos, a comparación, digamos, de Latinoamérica, ¿sí? Ok, aquí hay otro comentario. Oscar Rosso me dice, genial, Omar, un abrazo de mi hermano. Gracias, Oscar, por tu saludo. Em, Chelita dice, en mi concepto, sin los estudios suficientes, en mi concepto, sin los suficientes estudios, ahí quedó, ahí quedó el comentario. No entiendo si... Chelita, ¿tu comentario es ese? ¿Completo? ¿De pronto se te borró alguna parte o qué? En mi concepto, sin los suficientes estudios, sin los suficientes estudios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nos quedan 5 minuticos, cinco de sesión. Envié dos. Espérate que será que... Ah, ok, sí, Chelita, mira. Dice, porque se quiere hacer obligatoriedad de la vacuna del COVID. En mi concepto, sin los suficientes estudios.
Señora Graciela, gracias por su concepto. Y a eso es lo que los grandes pensadores del derecho, o más bien amantes de la libertad y de la humanidad, del ser humano, dijeron, hey, no, esperen, esperen porque estamos fallando en muchas cosas. No aprendimos nada de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó. Vengan, vengan, vengan. Y llamaban a orden a muchas personas, a muchas personas. Y sí, realmente eso, lo que está pasando actualmente con el SARS-CoV, o la pandemia, SARS-CoV-2, creo, COVID-19. Ojalá no censuren el video por decir COVID-19. Y eh, se preocuparon y dijeron, venga, esperen, está pasando algo parecido de aquel tiempo. Tenemos que retomar lo que aprendimos de ese momento. Paremos, miremos si realmente estamos llevando un buen camino. Sí, y comenzó el debate. El debate jurídico ha sido extraordinario. Porque, por ejemplo, en Colombia, también he escuchado debates en Colombia, entonces dicen, no, lo que pasa es que si tú no te aplicas la inyección, tú estás poniendo en riesgo a toda nuestra comunidad, porque está primero el interés general que el interés particular. Eso no es tan cierto, porque si eso fuera tan cierto, entonces en Alemania se permitió que el interés general, que era acabar con los judíos, pues se pusiera una ley y ganó el interés general, ¿o no? Entonces toca tener cuidado cuando decimos que tiene que ganar el interés general, porque de que el interés general sea de la generalidad de unas personas que ni siquiera se preocupan por saber qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y simplemente se dejan llevar, ah, sí, es que él es el que dijo, vamos todos, ¿sí? Entonces hay que ser responsables frente a nuestras decisiones y frente a los poderes que nos den desde cada pues, puesto donde nos encontremos, ¿sí? Desde cada rol que nosotros compramos en la sociedad. Sí, hay que ser responsables, juntarnos un poco del tema, entender qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. ¿Será que sí está bien? ¿Será que no está bien? Bueno, se deben generar reflexiones. No hay más comentarios, no hay más comentarios, no hay más comentarios, pero bueno, como conclusión de la clase de hoy, eh, quería que tuvieran en cuenta mucho los códigos de Nuremberg, y que es el documento más plausible para poder revisar qué fue lo que se estableció en ese momento y por qué se estableció y por qué lo traen hoy en día a colación, ¿sí? Y por qué debemos entender, digamos, parte de lo que ocurre. Porque acuérdense que quien no conoce la historia está destinado a repetirla. Acuérdense de eso. Entonces intentemos tener, aunque sean las bases mínimas de historia. Es mi invitación de manera amistosa, humilde. Sí, nosotros no tenemos que ser eruditos ni tenemos que ser doctores en historia. No, no. Nosotros podemos a nuestro nivel leer, acceder, en internet está toda la información y es bonito de pronto uno tener una idea un poco más nivelada de dónde estamos parados. Ahora vamos a cerrar esto con curiosidades, curiosidades pues digamos, de lo que revisamos, de los documentos que yo también pude revisar para poder preparar las clases. Curiosidades. La primera, que es dolorosa, pero acordémonos que siempre tenemos que rescatar lo bonito. En las otras sesiones rescatamos muchas cosas muy, muy importantes y muy bonitas, pero eso no nos puede olvidar. Hubo un total, oficialmente, ¿no? De 55 millones de personas muertas. 55 millones de personas. Una pérdida humana gigantesca, enorme, irreparable. Y sin hablar, o sea, en principio de las vidas, ¿no? Y aparte de eso, el desgaste económico de todos los países fue tremendo, tremendo. Tanto así que la economía mundial cuando acabó la Segunda Guerra Mundial se congeló. Se congeló porque todas las grandes empresas productoras estaban dedicadas solamente a hacer juguetes bélicos, a hacer armamento del que quepa, aviones, tanques, fusiles, munición, no hecho lo que saliera armamento era lo que estaba en ese momento en producción máxima, máxima. Entonces se congela la economía, viene esa recesión tan grande, obviamente los países que fueron atacados unos por los otros y los otros por los unos, bueno, etcétera, etcétera, quedaron prácticamente en ruinas, demolidos.
Decirles que de algunos libros que yo he consultado, como por ejemplo los de Mario Mendoza, él le gusta mucho escribir sobre los nazis y él ha hecho investigaciones grandísimas de eso sí es un profesional increíble como escritor. Y él en uno de los libros, creo que es el fin, se llama el fin de los tiempos. Disculpe si se me van el... Ah, no, aquí no lo tengo. Bueno, aquí tengo el último de él. Un saludo para Mario Mendoza. En uno de los libros que creo que es el fin de los tiempos, creo, si no estoy mal. Eh, Él trata sobre los nazis y él trata de unas cosas que los nazis experimentaron, porque no puedo ver los comentarios, que los nazis experimentaron, que se llamaba la energía Brill. Ellos experimentaban con energías extrañas, o sea, como, ¿cómo lo diríamos hoy en día? Energías del más allá, energías esotéricas, bueno, una cosa así. Y ellos estudian la energía Brill, que es la energía que maneja como el planeta Tierra o algo así, que los seres humanos también tenemos. Bueno, eso lo pueden consultar bien en internet, sí, pero ellos no solamente hicieron experimentos con los seres humanos, sino también con ese tipo de energías y otras cosas, sí, que se ven mucho, pero digamos que uno se pone a meterse en esos temas y hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha que es mentira y puede uno confundirse con cosas que tal vez sean irreales, pero hay otras que sí son muy reales pero que parecen irreales. Entonces hay que tener sí, cierto criterio para poder meterse en ese fango. Otro comentario de Nelson Salamanca. Gracias Nelson por el comentario. Dice, para mi concepto, el ser humano es el blanco de experimentos hace décadas. Uf, wow. Ya que desconocemos muchas cosas en general. Nelson, gracias por ese aporte. Y sí, realmente, o sea, de alguna manera el pecado más grande yo digo que uno puede cometer es ser ignorante, ¿sí? O sea, ese es amañarse en la ignorancia y recostarse en ella y quedarse en ella. No quiero decir que todo el mundo tengamos que saber todo porque uno no puede, ¿sí? Pero sí tiene que saber algunas cosas que le interesen a uno. Sí, entonces, por ejemplo, un ejemplo, yo antes consumía mucha gaseosa y jugos, mucha, 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 mucha. Y entonces yo empecé a tener un poco de cuidado porque me puse a leer sobre el dulce, sobre el azúcar, y el azúcar es súper nocivo para el cuerpo humano y más en las cantidades que nos la dan. Por ejemplo, uno coge una botella de la bebida más famosa del mundo, que es rojita, y que en sus comerciales siempre utiliza la felicidad y el éxito, y wow, nos sentimos maravillosos. Esa compañía, sus latas de veneno, porque es veneno, son supremamente peligrosas. Tan peligrosas que nosotros ni nos damos cuenta de qué es lo que estamos tomando. Los invito a que nada más den la vuelta a la lata o a la botella, si tienen la información de sus ingredientes, porque hay países donde no lo permiten. ¿Mm? Interesante. Y ahí dice cuántos gramos de azúcar tiene. Y los invito a que miren cuántos gramos de azúcar tienen los jugos, las gaseosas, los productos como galleta y todo eso que tienen crema. Les invito. Miren cuántos gramos y después van a su cocina y saquen los gramos, traten de pesarlos, saquen los gramos y se dan cuenta la cantidad de azúcar que uno consume con una sola latica. Y los efectos que tiene en el cuerpo son, uno no lo siente de inmediato ni a la semana, pero cuando se empieza a tener 35 años como yo, 40, 45, van a haber problemas gravísimos de salud, gravísimos. Y hoy por hoy nos damos cuenta que la salud es uno de los servicios más difíciles de uno poder pues acceder, ¿sí? Entonces, bueno, esas reflexiones les dejo, gracias por los aportes, los espero, de verdad, con mucho cariño y con mucho ánimo, y con la mejor disposición, como siempre, para entregarles a ustedes el mejor material que esté en mis manos en este momento, dentro de mis alcances, para que me acompañen en el próximo taller. Yo les estaré diciendo cuándo es la fecha, pero posiblemente vamos a hacerlo el otro domingo. Si no se puede el otro domingo, sería dentro de 15 días. Dentro de 15 días yo voy a estar subiendo materiales en mi canal de YouTube o aquí en Facebook también. Si desean, acuerden, hashtag donde inicia lo injusto. En YouTube me pueden encontrar como Omar Garavito. Y la verdad, gracias a todos por estar aquí. Espero que el día de mañana que iniciamos semana sea llena de muy bonitas cosas,
amanezcamos como siempre, con nuestro corazón latiendo con fuerza, con nuestra respiración con ganas, como los colombianos siempre hacemos, levantándonos con el pie derecho y en nombre de Dios para enfrentar el día. A todos ustedes les deseo lo mejor, energías, para la semana que viene. Dios los bendiga y muchas, muchas, muchas gracias por estar acá.